Este es el segundo webinar de una serie que estamos haciendo. Como les decía, el segundo webinar, que es de gestión energética inteligente en edificios. Estamos considerando hacer por lo menos unos 3 webinars de 1 hora cortito, donde vamos invitando distintos representantes de organismos públicos, privados y de la academia. Hicimos uno hace un mes aproximado, donde hablamos de edificios net cero. Estuvo invitada la Bárbara Rodríguez, es experta en varios temas de sustentabilidad y eficiencia energética, por parte del Ministerio de Energía, y la Paola Molina también. Y ahora tenemos a 2 expositores. Tenemos a donde va a partir Hernán Madrid. Él es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un diplomado en climatización en la Universidad de Chile, es jefe de la certificación de edificios sustentables CES, tiene más de 14 años de experiencia en los temas relacionados en eficiencia energética y diseño sostenible de edificaciones, además asesor CES, evaluador CEP y Lead Green Associate. Y por el lado de Efficience está Emilio Molpedo, quien es arquitecto, tiene 9 años de experiencia en proyectos tanto públicos como privados en el ámbito de arquitectura, urbanismo y sustentabilidad. Tiene un máster en intervención sostenible en medio construido de la Universidad Politécnica de Cataluña y es experto en varias certificaciones de construcción como CES, LEED, EDGE, y es docente también de esta materia. Así que, Hernán, si puedes empezar y compartir la pantalla. Muchas gracias por la invitación, Javiera, Emilio, Pía. Ahí entiendo que se ve. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve bien, Hernán? Ya. Muchas gracias. Ya. Bueno, un poco lo que me pidieron presentar hoy es una visión un poco más general del sistema de certificación y con algún nivel más de detalle en el sello plazo operación, y entendiendo la parte de operación de los edificios dentro del esquema general de certificación, la parte de operación y mantención de los edificios. Voy a partir con cosas muy generales y luego voy entrando un poco más en detalle. Solo para comenzar, esto es parte de lo que nos gusta mostrar siempre para no dejar atrás o no dejar sin poner el énfasis en que estamos trabajando, en que desarrollamos el modelo de certificación y que desde nuestra mirada esperamos que los edificios funcionen mejor, pero esperamos que funcionen mejor para las personas, para los usuarios. ¿Y por qué aspiramos a que edificios funcionen de mejor manera y eso repercuta en los usuarios? Porque hay algunos pequeños ejemplos, pero hay muchos estudios internacionales y en algunos casos también algunos estudios nacionales que muestran que teniendo mejores condiciones, o ni siquiera condiciones adecuadas para las personas dentro del edificio, dependiendo del tipo de edificio, dependiendo del tipo de uso, se obtienen mejores resultados en el desempeño de las actividades que las personas realizan dentro del edificio. Entonces ahí hay diversos ejemplos. A mí me gusta siempre poner énfasis y sobre todo en este tiempo en el tema de las hospitalizaciones, que hay una reducción importante en los plazos de recuperación de las personas, en la estadía, en la internación en los hospitales, teniendo estas mejores condiciones, entonces, o incluso unas condiciones adecuadas. Entonces, desde ahí la mirada que le damos nosotros al sistema de certificación, puede incorporar estas características. El sistema de certificación, yo creo que muchos ya lo conocen, esto muy breve, solo para recordar y tener presente que los dueños, entre comillas, o los socios del directorio del sistema de certificación son instituciones públicas y privadas. Ustedes ven ahí hay 3 ministerios, desde el comienzo estuvo el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Mundo Profesional del Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción, que es donde yo trabajo y que además de ser socios en el
directorio, también administramos el sistema de certificación. Y solo para los que no conozcan, el Instituto de la Construcción es una corporación privada sin fines de lucro, tenemos actualmente 25 socios, y los 8 socios fundadores y gestores, ustedes ven ahí, agrupan al amplio espectro de instituciones que están relacionadas con la construcción en Chile, también el sector público, los ministerios privados, la Cámara Chilena de Construcción. Como socios fundadores hay muchos otros socios que son industria fabricantes privados, mundo profesional, con los colegios de los profesionales más relacionados con la construcción en el país, arquitectos, ingenieros y constructores civiles, y la academia, la Universidad Católica y la Universidad de Chile también son socios fundadores, y actualmente hay otras 2 universidades, otros 2 centros de estudio que están también socios del instituto. Entonces, esta es una lámina de contexto, que ustedes ven ahí, tiene el logo del Ministerio de Vivienda, que la prestaron los colegas del Ministerio de Vivienda, y un poco para tener en mente, y esto que en general produce bastante confusión, de las herramientas que tenemos para la edificación vigentes en Chile. Si ustedes ven ahí, está separado en el ámbito residencial y en la primera fila, y en el ámbito de uso público en la segunda fila. Y tenemos separado en columnas lo que es una obligación reglamentaria, que es lo que existe actualmente, lo que denominamos clasificación solo de energía, o calificación, como conocemos en nuestro país, y una clasificación multicriterio que lo relacionamos nosotros directamente con la certificación. Y un poco teniendo en cuenta eso, abordamos de qué es lo que existe actualmente como obligación reglamentaria en nuestro país. En el caso nuestro, como los edificios de uso público, no tenemos una reglamentación estricta, si quiere, más determinante en el instrumento reglamentario que tenemos en Chile, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esperamos que en la próxima actualización, debería ocurrir durante este año, hacia fines de este año, se puedan incorporar parámetros asociados a algunos usos, no todos, pero algunos usos de edificios de uso público. Luego tenemos lo que denominamos calificaciones energéticas, que hasta el momento lo que existe, la calificación energética de vivienda, ha sido voluntaria, a nivel de uso público no existe, y lo que establece la ley de eficiencia energética que se promulgó hace unos meses, es que las calificaciones energéticas, tanto la de vivienda, que existe y ya funciona hace bastantes años, y la de edificios de uso público, que no existe, y que en este momento nosotros estamos colaborando para el desarrollo de estas, sean obligatorias en un plazo determinado, en particular la de edificios de uso público en 4 años más, o sea, en 2025 deberíamos tener una calificación de edificios de uso público obligatoria en Chile. Y luego tenemos la clasificación multicriterio, lo que conocemos como certificaciones, y que actualmente en Chile existe 2, que está la certificación de vivienda sustentable, y nuestra certificación CES para edificios de uso público, y que por definición, o por fundamento, no sé, las certificaciones, clasificaciones multicriterio, son de uso voluntario. Entonces, para ir entrando más en detalle, las actuales certificaciones vigentes en Chile, la certificación de vivienda sustentable, la CPS, y nuestra certificación de edificios sustentables, abordan en un primer nivel parámetros o objetivos bastante similares. Aquí aquí está presentado las instituciones que están involucradas, pero en términos de categorías, como llamamos, o grupos de variables que incorporamos y evaluamos dentro del desarrollo de un edificio, tienen en un primer nivel bastante similitud. O sea, las categorías de salud y bienestar, que nosotros llamamos calidad de ambiente interior, o energía, o agua, son bastante similares en enfoque, bastante similares en el objetivo para incorporar en el edificio. Y luego tienen algunas características diferentes dependiendo de los usos. En particular nosotros estamos más enfocados a términos de materia de recursos, también algunos temas de innovación, y en particular el tema de operación, que es el más relevante en esta presentación.
Aquí solamente para mostrar algunas características generales del sistema de certificación. Por supuesto, algo que es muy valioso para nosotros y que siempre lo ponemos en valor y lo mostramos con más énfasis, tiene que ver con las características locales de nuestro sistema de certificación, que por supuesto responden a los climas y factores geográficos, ahí en la lámina al costado derecho, pero también en términos de énfasis hacia el nivel hacia el diseño pasivo más que al diseño activo, que nos preocupamos en primera instancia y con mayor fuerza de que haya un diseño pasivo dentro del edificio con mucho más cuidado, con mucho más detalle en la evaluación, y que luego de que eso se ha cumplido o que se ha avanzado lo suficiente, nos preocupamos de que el diseño activo también sea muy eficiente. Pero la primera mirada y la mirada principal es hacia el diseño pasivo. Y eso es porque nos gusta mucho usar, los que han visto estas presentaciones mías, en general pongo este ejemplo porque nos gusta mucho mostrarlo, porque abordamos edificios que, como que esto es un ejemplo extremo pero real, que es un paso fronterizo. Entonces, nos interesa poder llegar a certificar edificios de este tipo que están en la cordillera, sin acceso a red eléctrica, sin acceso a red de agua, sin acceso a red de alcantarillado, pero que de igual manera puedan cumplir las características y puedan incorporar con mejores condiciones para las personas en este edificio, y que tengan la posibilidad más bien de optar a certificación, que sea posible. Eso responde también a las categorías que se aplican en estos edificios. Aquí hay un pequeño diagrama que muestra cómo es el proceso de certificación. Esta es la primera parte para diseño y construcción, que imagino que la mayoría la conoce, pero tiene que ver con la operación en términos de cómo se presenta el proyecto, cómo se evalúa, cuando hay observaciones, cómo se solucionan y cómo avanza, hasta que finalmente pueda optar a la certificación de diseño y construcción. En particular, esta parte del proceso, que es un sello asociado, no es eh, eh, necesariamente se obtenga junto con la certificación, se puede obtener, pero no es parte directa de la certificación de diseño y construcción, sino que es una adicional, y por eso lo llamamos Plus Operación. Tiene que ver con que un edificio que se certificó, pensemos que hizo un esfuerzo importante en términos de diseño, un esfuerzo importante en términos de construcción, y que tiene un potencial para funcionar de manera sustentable, en términos amplios, que efectivamente durante la operación del edificio eso se pueda cumplir, y que todo ese potencial con el que se desarrolló el edificio no se pierda. Entonces, teniendo en mente esa mirada, lo que buscamos con este sello Plus Operación es poder hacer un seguimiento al edificio durante los años de operación, de manera, y más bien desde una mirada propia del edificio. O sea, lo que nosotros llamamos acá como informes de autodiagnóstico tienen que ver que el propio edificio, con su equipo base de administración, de gestión, dependiendo de la escala, por supuesto, del edificio, si una persona o un equipo de personas, puedan tener en cuenta algunos aspectos claves de la operación en términos de sustentabilidad, y que puedan ir monitoreando estos parámetros, y nosotros les pedimos, para mantener este sello de operación, que una vez al año nos entreguen un informe, que es un informe en términos generales simple, pero que indique cómo ha sido su desempeño en términos de consumo de energía, en términos de consumo de agua, y en términos de gestión de residuos durante la operación, y en términos que es bien relevante a nivel de percepción, más que de medición directa, pero a nivel de percepción de las personas, de las características que ha tenido el edificio en ese tiempo. De modo de que esto sea un proceso de mejora continua y que se detecten desviaciones o que se detecten diferencias importantes en términos de cualquiera de estos parámetros que le digo, y que el edificio, el equipo de gestión o de operación del edificio, pueda levantar acciones que tiendan primero a mantener el nivel de operación con el que se proyectó, niveles de consumo y niveles de confort interior, y luego a ir mejorándolo en el tiempo.
Y esto está planteado en un modelo de que hay una revisión externa, nosotros llamamos entidad evaluadora, cada 5 años, y durante este periodo, entre el año 1 y 5, hay informes estos de autodiagnósticos que nos entregan a nosotros como administración del sistema de certificación. Y en base a esto, a esta revisión periódica, se puede ir mejorando en el tiempo el desempeño del edificio y por supuesto como objetivo, uno o dentro de los objetivos iniciales, puede asegurar de lo que se diseñó y se construyó incorporando los criterios de la certificación, se mantenga o pueda ser monitoreado y mantenido en el tiempo, con estas características. Entonces, esto es relevante porque este sello de operación es renovable en el tiempo y, por supuesto, se puede perder, porque al año 5, si hay una evaluación externa de la entidad evaluadora y que indique que no se han cumplido los parámetros, que no se han hecho las cosas que debieron haberse hecho, el sello se puede perder. No así el de diseño y construcción, que es una característica del edificio en forma inicial de la puesta en funcionamiento. Entonces, algunas características del sello de operación, que un poco les he ido anticipando. Arriba tengo solo una barra para indicar dentro del proceso en qué etapa estamos, etapa final, cuando ya, insisto, el edificio se certificó en diseño y construcción y va a optar a la operación. Entonces, requerimos, y este sello se puede obtener al momento de obtener también la certificación de diseño y construcción. Y en ese nivel, lo que se pide es que se haga un compromiso de que va a operar cumpliendo los requerimientos del sello Plus Operación, ¿no? Durante este periodo que les digo, de 5 años a lo menos. Tiene, claro, es renovable a los 5 años, y luego de la evaluación de 5 años puede ser nuevamente otorgado este sello por otros 5 años, y nuevamente durante este nuevo periodo hay informes de autodiagnóstico anual. Actualmente dentro del sistema de certificación estamos comenzando con los primeros edificios que han optado al sello Plus Operación y que son fundamentalmente edificios asociados a universidades. Yo ahí puse unos bonitos abajo, unos iconos relacionados con los principales usos que actualmente estamos trabajando con el sello Plus Operación. Que primero tiene que ver con hospitales, hay algunos, incluso la mitad, yo diría, de los procesos de certificación de hospitales, o la versión específica de hospitales que tenemos en funcionamiento, están planteados con sello Plus Operación, mantener el nivel de certificación hacia adelante, y esto responde a que muchos de los edificios que optan por este sello Plus Operación son administrados por los dueños, o que más bien por quienes desarrollaron ese edificio. O sea, un hospital, por supuesto, lo construyó el Ministerio de Salud a través de un servicio de salud, y que luego ese mismo servicio lo va a administrar en el tiempo. O sea, de interés seguir monitoreando el estado de su edificio. Luego, esto no es tan distintivo, pero son edificios de oficina, que también nos ha tocado en algunos casos que edificios más bien de oficinas institucionales, que el dueño está interesado en ver cómo se mantiene en el tiempo el edificio, y también lo han ido incorporando. Asociado a edificios de universidades, que tenemos al día de hoy 2 edificios de universidades, de la Universidad Católica del Maule, que están ya comenzando a trabajar con el sistema con el sistema de certificación y con el sello Plaza Operación, pero aún no han cumplido un año. O sea, todavía no tenemos el primer informe de autodiagnóstico, pero ya están funcionando en este esquema. Y la última tipología de edificios que están funcionando o van a empezar a funcionar con el sello Plaza Operación son los terminales de pasajeros de las nuevas licitaciones de aeropuertos. Estamos trabajando en una versión específica para aeropuertos, que también va a tener incorporado este sello Plaza Operación, y lo que se repite en forma constante, permanente, en estas tipologías que actualmente estamos trabajando con el sello Plaza Operación, son que los dueños son los que operan el edificio, no son necesariamente edificios desarrollados para venta. Entonces, a estos dueños les interesa que el esfuerzo inicial que hicieron en incorporar los criterios de sustentabilidad y que se pudo dar origen a que se certificara, se mantengan en el tiempo, y primero que sean monitoreados en el tiempo para poder ver qué está pasando, y luego que se mantengan y se haga un esfuerzo para
continuar con estos niveles de sustentabilidad en el edificio. Aquí, solo como general, para que se hagan una idea, la magnitud de proyectos que tenemos actualmente en desarrollo. Estos no son todos los que tienen sello plazo de operación, una pequeña fracción de estos son los que tienen sello plazo de operación. Entendemos que van aumentando en el tiempo y, como les decía, el año pasado tuvimos los primeros edificios que empezaron a trabajar con sello plazo de operación. Y esto bueno, se actualizaba en marzo y tenemos casi 400 edificios en algún estado del proceso de certificación. Aquí hay edificios que ya están certificados, que están precertificados o que están solo trabajando en asesoría. Entonces, de ese orden de magnitud es la cantidad de edificios que tenemos en funcionamiento. Luego aquí solo voy a mostrarles algunos edificios que están certificados. Esto es el premio que se entregó a los edificios certificados con nivel más alto durante el año pasado, que corresponde al 2020, se premiaron los 2019, y ahí están los 3 primeros lugares, que un centro asociado a su salud, que es una comunidad terapéutica de drogodependiente en Puerto Montt, una comisaría en segundo lugar, y en tercer lugar una escuela. Y en términos de edificios, solo de hospitales, con la versión de hospitales, son los edificios que tenemos actualmente en certificación en hospitales, de los que les decía que que es el Hospital Bibliodesign Quillota Petorca, que se certificó recientemente, va a empezar a utilizar el sello Plaza Operación. Dentro de su operación, es un hospital de más de 70.000 metros cuadrados, tiene un equipo de profesionales dedicados a la operación del edificio, y que, bueno, dependen del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y que están con el interés y con el esfuerzo de trabajar en mantener el estándar con el que se entregó este edificio y que se va a poner en operación, entiendo, los próximos meses. Solo algunos, dos ejemplos de edificios para poder hacer una comparación en términos de funcionamiento. Estos son 2 edificios de uso educacional. Este es Panguipulli, una escuela en Panguipulli, que nosotros, no en el sello Plaza directamente, sino como parte nuestra de administración, de la certificación y de seguimiento, hemos ido a revisar el edificio y a ver cómo se han ido moviendo, cómo se han ido evolucionando en términos de consumo de energía y en términos de calidad del ambiente interior. Son 2 parámetros fundamentales que se incorporan dentro del sello Plaza Operación, y podemos levantar cuánto energía estaban consumiendo y las características al entrevistar a las personas que trabajan en el colegio y a los niños que están en clase, por supuesto. En general tenían un buen resultado. O sea, yo más que el detalle me quiero quedar con las variables que tenemos aquí de consumo de energía, que son entre 33 a 37 kilowatts por metro cuadrado año, y que tienen un buen funcionamiento desde el punto de vista de percepción de los usuarios. Este edificio al norte, también educacional, que también ha tenido un muy buen funcionamiento. Bueno, también le hemos hecho seguimiento en términos de consumo de energía. Esto copilla en el norte, entonces no necesitan usar calefacción, entonces tiene un consumo bastante bajo, pero porque tampoco tiene calefacción. El clima es mucho más amigable que en el anterior que le mostraba en Panguipulli, pero lo que es relevante es que con ese consumo de energía, el número 14 en este caso, pero el número que sea, pero con ese consumo de energía, tienen buenas condiciones para las personas nuevamente los usuarios, los niños en clase y los profesores y los funcionarios del colegio, digan que tienen buenas características de funcionamiento en su edificio. Y esto nos ha permitido hacer aquí una pequeña comparación en términos de desempeño, que siempre es más sencillo hacer una comparación en términos de consumo de energía, un parámetro más claro de medir y más fácil de comparar. A nivel de oficina, nosotros lo que tenemos aquí son algunos ejemplos de edificios que están certificados y que le hemos hecho seguimiento. Estos 5 edificios son estos 5 que están acá: la sede de Osorno, la Cámara Chilena de Construcción, la PDI de Puerto Montt, el 2, el tercero es Colbún en San Clemente, en la Central de Cultura, la Caja Lojante de Providencia y una comisaría en Antofagasta. Y luego estos 2 edificios que les mencioné, el número 7, Panguipulli, Tocopilla y esta en La Serena. Y estas líneas azules son el promedio para el uso
promedio nacional de consumo de energía que tiene el Ministerio de Energía dentro de la información que ellos levantan. Entonces, aquí nos permite, primero, hacer una comparación y ver que los edificios que están certificados, y más que certificados, o sea, que han hecho un esfuerzo y han trabajado con incorporar sustentabilidad en el edificio, y eso les ha permitido certificarse, más que lo querido certificarse en sí mismos. Incorporando estas estrategias, han permitido que tengan un consumo en el tiempo menor que el promedio, que ya es muy bueno, pero además ha permitido ir visualizando estos consumos en el tiempo. Esto es un levantamiento de información bastante sencillo, que es a partir de las cuentas de consumo de energía, no hay un monitoreo más permanente o más constante en el tiempo para poder levantar esta información. Es el primer peldaño, el levantamiento base. Y lo mismo ocurre en edificios de educación, que aquí, bueno, hemos hecho alguna aproximación porque el que tiene el promedio que tiene el Ministerio de Energía respecto al uso de educación responde a las condiciones de consumo que tienen ahora, que lamentablemente, como sabemos, en los colegios a lo largo de Chile el consumo de energía no responde a cubrir las necesidades en términos de confort interior para las personas. Y aquí hemos hecho una pequeña aproximación agregando una cantidad de energía que sería lo razonable para que pudieran tener un estándar comparable con los edificios que están certificados. Entonces, mostramos una reducción importante y también, como les decía, en términos de seguridad de operación, una medición o más bien un levantamiento de información, más que medición, un levantamiento de información anual que ha permitido ir evaluando estas características en el tiempo. Este es un tema bien relevante para nosotros, es parte de lo que hemos querido empezar a darle fuerza durante este último periodo de desarrollo del sistema de certificación. Y con esta lámina termino, que responde a cómo ha sido la evolución del modelo de certificación en el tiempo. Si bien este sello Plazo Operación está disponible desde el día 1 en que comenzó el sistema de certificación, en la práctica no han optado muchos edificios. A contar del año pasado sí empezamos a trabajar nosotros también como administración con más énfasis en reforzar esto, y eso ha dado por origen la incorporación en los hospitales, la incorporación en edificios de educación, en este caso de universidades, en los terminales de pasajeros, de los aeropuertos, pero pensando en que hemos ido desarrollando la herramienta, el sistema de certificación, con diferentes, o empujando diferentes temas a lo largo del tiempo. Aquí hay una línea de tiempo de que empujamos la creación de un sistema específico para hospitales, diferentes iniciativas que hemos hecho durante el tiempo. Estamos terminando la versión para edificios existentes, teniendo en mente de que podamos trabajar con edificios que ya existen, que ya tienen un nivel de consumo, que ya tienen un nivel de desempeño en términos de condiciones interiores, y que podamos trabajar en una mejora y que esa mejora sea comparable con el estado inicial del edificio, que es un concepto distinto a cómo manejamos el desarrollo de un edificio en términos de diseño y construcción. Pero en ambos casos van a poder optar a este esquema de sello de operación. O sea, en un caso es un edificio nuevo, que durante su operación en el tiempo va a poder optar a este sello como se lo he descrito. Y en el caso de la versión de edificio existente va a haber una mejora, el edificio va a certificar esa mejora, y luego en el tiempo de operación, luego de haber hecho este salto importante en términos de característica y desempeño, va a poder tener este sello también de operación y en las mismas condiciones en el mismo tiempo. Como les decía, estamos desarrollando el sello para aeropuertos. El de infraestructura ha sido abordado desde aeropuertos, más que un sello en sí mismo, pero estamos también tenemos en carpeta uno específico para infraestructura. Tenemos también para centros comerciales, que ha sido detenido un poco por las condiciones actuales de emergencia sanitaria, pero es algo que también tenemos presente. Y bueno, el modelo de cooperación a nivel latinoamericano también lo hemos tenido que detener por las condiciones sanitarias, pero estamos con más énfasis dedicados a los edificios existentes y a promover y empujar el sello de operación dentro de los edificios que ya han certificado y que tenemos una buena base para poder impulsarlo.
con eso termino la presentación. Muchas gracias, Emilio, nuevamente con la invitación. Usted, Javiera, no sé, no dice si hay pregunta ahora o al final. Mira, por lo general prefiero para el final, pero vamos a hacer una excepción para que esté un poco alineado. Es una pregunta. Karen Duke dice, ¿no cree que sería importante en la ley que están analizando incluir los colegios, ya que al día de hoy son totalmente inhóspitos? No sé si está presente, no sé, pero estoy tratando de entender un poco la pregunta, porque lo que actualmente existe y que ya se aprobó y se promulgó como ley es la ley de eficiencia energética, que entiendo que por ahí puede ir la pregunta. Y la ley de eficiencia energética, en particular, lo que hace obligatorio, como les decía, es la calificación energética para edificios de uso público, comerciales y oficinas. También la de vivienda, pero eso ya está funcionando. Pero en el caso particular de colegios, como entendí, va a ir en esta calificación obligatoria, y eso va a estar incorporado dentro de la obligatoriedad que introduce la ley en 4 años más que el año 2025. Están los colegios incluidos en eso. Por otra parte, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, todos, no sé, no todos, pero la gran mayoría esperamos que se incorpore la actualización que ha estado en forma pública durante los últimos, o sea, los últimos varios años, y que se pueda concretar este año. Y eso, en esa actualización, también incluye un estándar, porque no hay estándar, se incluye un estándar que por supuesto es mayor a lo que se está comúnmente construyendo, aún sin estándar obligatorio. Y debería incorporarse con la actualización de la ordenanza. Ahora eso depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no tenemos mucho que poder nosotros decir ahí. Ya, perfecto. Gracias, gracias Hernán por la presentación. Muy, muy clara y resumida con respecto a lo que está pasando, lo que están haciendo con el sello Plus. Y ahora, para terminar la última presentación, le doy el paso a Emilio Moltedo, que es Energy Manager de Efficence. Dale, Emilio, puedes compartir. Ya, hola, buenos días a todos. Voy a partir con mi presentación. Le doy las gracias a Hernán por participar en este webinar. Yo creo que es sumamente interesante hablar del sello Plus Operación, porque se puede complementar mucho con lo que estamos desarrollando nosotros como Efficence. Bueno, yo soy Energy Manager de la empresa y voy a estar hablándoles hoy día un poco sobre cómo estamos planteando la gestión energética de los edificios, utilizando la inteligencia artificial, el Big Data, y un poco incorporando la tecnología disponible que hay para que la gestión en la operación de los edificios sea mucho más eficiente y busque, ¿no es cierto?, un mayor confort en los habitantes. Entonces, voy a partir entonces hablando un poco del contexto internacional post-pandemia. Yo sé que aquí en los presentes hay gente que se dedica hace muchos años al tema de la construcción sustentable, y bueno, y se ha llevado años hablando un poco de esto, y me llamó la atención un poco esta portada de la revista Time en abril, que habla justamente de que el clima lo es todo, y que se piensa una especie de punto de inflexión que fue como un poco decantado a raíz de la pandemia, a raíz de todos los movimientos ciudadanos, a raíz del cambio climático, de que se están fortaleciendo los esfuerzos gubernamentales y empresariales para combatir con las emisiones de CO2 en relación al cambio climático. También, a pesar de eso, la IEA, ¿no es cierto?, que la Agencia Internacional de Energía, también lanza las alertas este año, porque a pesar de que el año pasado se disminuyó como un 5,3% las emisiones de CO2 a nivel global, este año va a haber un rebote, por lo tanto va a haber un aumento considerable a raíz de la recuperación económica
que deriva, ¿no es cierto?, con los impactos ecológicos y los impactos al medio ambiente. Entonces es interesante lo que está pasando a raíz en línea con esta portada de la revista Time, los esfuerzos que están habiendo a nivel empresarial. ¿Ya? Es interesante lo que pasó, por ejemplo, en el Día de la Tierra del 2021, donde muchas empresas, estaba Visa, estaba Bell, lanzaron compromisos importantes para la carbono neutralidad del 2030. Por ejemplo, ahí tenemos que Burger King, por ejemplo, lanzó toda una campaña de que va a lograr esa carbono neutralidad al 2030 y va a disminuir en cuanto a las emisiones directas y las emisiones relacionadas con la escala de valor que tiene los restaurantes, va a disminuir un 41%. Entonces, tanto como Dell como tantas empresas están yendo hacia esa línea y hay compromisos realmente ambiciosos para que ya no sigamos hablando de los impactos que genera, sino tomar acciones para que se lleve a cabo una disminución considerable. En Chile, por ejemplo, tenemos el caso de Falabella, que en el 2020 certificó, me parece, como 4 tiendas en la certificación LEED, que es una de las certificaciones de construcción sustentable, una de las más importantes que se dan acá en Chile. Entonces también tenemos que en Chile también se están dando esfuerzos considerables y vinculados principalmente a los edificios. Porque, por ejemplo, en el caso de Burger King, para hacer la reducción de las emisiones, sí o sí van a tener que trabajar con estrategias, ¿no es cierto?, soluciones, que son, por ejemplo, con los que voy a mencionar en esta presentación, que tienen que ver con el monitoreo y reducir las emisiones o reducir los consumos a través de un monitoreo inteligente. Entonces, en el caso de Chile tenemos por ejemplo, Falabella, que está liderando este proceso. Y un poco yéndonos a nuestro país, tal como lo mencionaba Hernán, efectivamente se aprobó la ley. Nosotros estamos muy al debe con el tema ecológico. De hecho, la semana pasada salió que ya en mayo se cumplió. En el fondo entramos al sobregiro ecológico, que se llama, donde ya los primeros meses nos consumimos todos los recursos que teníamos para todo el año. Eso quiere decir de que, o sea, es como si no hubiésemos talado todos los árboles que teníamos que utilizar para todo el año, que se iban a generar todo el año. Entonces, estamos al debe. De hecho, somos el país con la huella de carbono más grande de América Latina, obviamente relacionado con la población. Entonces, estamos muy al debe y esperemos que esta ley de eficiencia energética, que un poco lo mencionó Hernán, justamente busque ese objetivo. La ley de eficiencia energética, y un poco la menciono porque tiene mucha relación con lo que estamos haciendo en Efficiency, porque en la ley, efectivamente, tal como lo mencionó Hernán, hay una línea muy relacionada con la calificación energética, vivienda, pero también va a pedir a que los grandes consumidores realicen una gestión inteligente de los consumos energéticos que están haciendo a través de un sistema de gestión energética, ¿ya? Y también todas las instituciones públicas van a estar obligadas a monitorear y a registrar sus consumos energéticos en todos los edificios, ¿ya? Efectivamente se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, como gestión de energía, del Ministerio de Energía, pero lo que voy a presentarle con la plataforma Smart Energy, que es lo que estamos trabajando en Efficiency, va mucho más allá. No tiene que ver solamente con consumos de electricidad, sino abarca muchas más materias que son muy interesantes de monitorear, por ejemplo, en el caso de la operación de los edificios. Entonces, la ley va en esa línea y va a pedir, por ejemplo, que las empresas ya empiecen a generar un sistema de gestión energética. Se van a tener que monitorear en todos los edificios públicos, o sea, en los colegios, en los edificios cívicos, en las bibliotecas, en todo orden de cosas, se van a tener que hacer un monitoreo, y obviamente eso va a derivar a que se empieza a manejar esa data de manera mucho más inteligente de todo lo que surge, ¿no es cierto?, de los edificios. ¿Con qué problemas nos enfrentamos?
Ya, porque la ley va a establecer una serie de obligatoriedad, ¿no es cierto?, para las grandes empresas, para los edificios públicos, pero nos topamos, por ejemplo, con estas tres cosas, ¿ya? Y esto tiene mucha relación con lo que desarrollan los gestores energéticos, de que, por ejemplo, tenemos una obsolescencia brutal con respecto a los puntos de medición. O sea, solamente el 1,7% de la población tiene acceso a los medidores inteligentes. Y eso se lleva también, se permea también para otros rubros, no solamente con el ámbito residencial, también en otros rubros. Por ejemplo, en el caso de la OCDE, la población tiene acceso, un 25% de la población tiene acceso a medidores inteligentes, por lo tanto, para justamente tener un monitoreo, tener una gestión eficiente y utilizar la inteligencia al respecto, se necesitan puntos de medición que sean en relación a IoT o medidores inteligentes, que se incluyan los medidores inteligentes. Tengo entendido que ahora, por ejemplo, sí se está trabajando con algunos medidores, especialmente la electricidad, pero, por ejemplo, topamos radicalmente con los medidores de agua, los medidores de gas, sí, se siguen instalando medidores mecánicos, por ejemplo, en el caso de los edificios. Entonces ahí estamos topando para, por ejemplo, enfrentar retos relacionados con el monitoreo. Otro problema que lo mencionan mucho los gestores, porque estamos trabajando directamente con los gestores, con la plataforma, es, por ejemplo, el monitoreo manual. O sea, todavía mucho del monitoreo energético que se realiza en cuanto a los consumos energéticos se hace manual, se hace con las tablas Excel, y eso obviamente cuando se trabaja con un edificio complejo surge mucha información, hay mucha data y es tremendamente complejo, lento, caro, demoroso, porque es muy difícil y también tiene altos, no sé, hay alta probabilidad, por ejemplo, que ocurran errores, por ejemplo, en el manejo de la data, porque son tantos los datos, ¿no es cierto?, los consumos que se están barajando en un edificio, que hacer un monitoreo manual hoy en día es lento, engorroso y caro, aumentando obviamente las probabilidades de error. Otro tema también son la dispersión de la información. Usualmente, claro, cuando se trabaja con un monitoreo de manera manual, tienes la dispersión de la información, donde el edificio, tienes la información del edificio 1 por un lado, o del espacio 2 por otro lado, y cuesta, ¿no es cierto?, hacer la comparativa de cómo están ocurriendo los consumos, y hacer la comparativa de los consumos energéticos, o de los consumos de agua, o los consumos de gas, ya en relación a distintos edificios que puede estar trabajando una empresa, ¿no es cierto?, o una institución. Es muy interesante, ¿no es cierto?, para analizar la data, por ejemplo, haciendo esa comparativa y ver por qué en un espacio se está teniendo más consumo y por qué en otro no, o por qué un edificio con similares características está teniendo estos consumos y en el otro no. Entonces, la dispersión de la información dificulta, ¿no es cierto?, tener diagnósticos mucho más acabados respecto a lo que pasa con los edificios. Las oportunidades de monitoreo. Acá hay 3 datos que encontré interesantes para destacar en esta oportunidad respecto al monitoreo, y muy relacionado con lo que está obligando la ley, por ejemplo, es que el 70% de los costos operacionales corresponde a la energía y el mantenimiento. O sea, hay oportunidades porque el grueso de los costos, ¿no es cierto?, se van en el consumo energético y en el mantenimiento. Por lo tanto, ahí es donde un poco hay que atacar. El 78% de los edificios existentes no cuentan con un sistema energéticamente eficiente, ya como herramientas automatizadas y herramientas como las que vamos a ver en esta presentación. Esto tiene una línea muy directa con lo que mencionaba respecto a los medidores inteligentes. O sea, sin medidores inteligentes o sin sistemas eficientes ya para trabajar el monitoreo energético, bueno, te pierdes, ¿no es cierto?, o entras a un monitoreo mecánico muy ineficiente y caro, lento, ¿no es cierto?, y donde cuesta llegar a un diagnóstico claro. Después tenemos que un 67% del parque construido
está por cumplir su vida útil, ya por lo tanto hay un tremendo reto de qué va a pasar con todo ese parque construido, de cómo se va a actualizar, qué rehabilitación va a ocurrir. Hernán mencionaba, por ejemplo, que están trabajando en una línea directamente con los edificios que ya están construidos. Es interesante lo que pasa, porque bueno, hay todo un parque construido ya que está en operación, y bueno, es una tremenda oportunidad actualizarlo, o actualizar sus sistemas, ¿no es cierto?, para poder hacer un monitoreo inteligente. Un monitoreo inteligente para que este parque construido vaya disminuyendo sus emisiones. Entonces de aquí, bueno, llegamos a Efficience, la revolución de los edificios inteligentes. Bueno, Efficience nace por una inquietud somos todos arquitectos, no somos informáticos, no somos ingenieros, no somos informáticos, somos arquitectos, tuvimos la inquietud, ¿no es cierto?, de qué es lo que estaba pasando con la operación de los edificios, porque, bueno, acá hay, no sé, personas del Chile GBC, ¿no es cierto?, que trabajan con certificaciones, y es sabido, ¿no es cierto?, que han habido muchos enfoques al diseño, ya por ejemplo con la certificación LEED, la certificación CES, la CDS, EDGE, etcétera, que se enfoca mucho en el diseño, y tú puedes generar un diseño muy sustentable, pero después, ¿qué pasa cuando ya entra en operación el edificio? Y efectivamente, tal como mencionan, está el sello Blue Operación, o LEED también tiene certificaciones de operación y mantenimiento, pero hay como un vacío, eso es lo que detectamos, un vacío. Generalmente pasa mucho que se entregan los edificios y después empiezan a fallar los sistemas, o no hay un seguimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se pierde toda esa sustentabilidad maravillosa con que se enseñó el edificio después. Si no se le hace un seguimiento, o si no se hace un monitoreo inteligente de lo que pasa, al final, bueno, empieza a haber ineficiencias, y los sistemas empiezan a fallar, y no hay una línea, ¿no es cierto? No hay una continuidad. Entonces, de ahí surge Efficience. Lo planteamos como un ecosistema digital que abarca muchas dimensiones, no solamente lo que tiene que ver con monitoreo inteligente respecto a lo que vamos a mencionar más en esta presentación, pero estamos trabajando en otras soluciones muy innovadoras, muy tecnológicas, como por ejemplo aplicaciones móviles para generar interacción en la comunidad de los edificios, ya por ejemplo que haya una mayor fluidez entre los administradores de los edificios ya y los usuarios, que haya una fluidez de información, por ejemplo cuando se va a ver un corte de agua, un corte de luz, o por ejemplo cuando se va a hacer un análisis de la ocupación de los edificios, de los espacios de los edificios. Todo eso lo estamos planteando en este ecosistema Efficience, donde incluyen analíticas y métricas, que tiene mucho que ver con esto del monitoreo de los consumos, pero también reporte, la aplicación móvil. Todo esto va subiendo información a la nube, ya. Entonces trabaja con un sistema de IoT, que es la inteligencia de las cosas, ya distante a los sistemas DMS, que un poco voy a hacer la comparativa más adelante. También notificaciones, que eso lo voy a abordar un poquito más adelante, y las visualizaciones. Aquí, a modo como de ejemplo, acá nosotros estamos planteando 3 soluciones que son complementarias, ¿no es cierto?, a lo que voy a profundizar más con la plataforma Smart Energy. Estamos viendo, por ejemplo, y se los voy a mencionar, por ejemplo, gestión de escritorios, análisis de ocupación de los espacios, algo muy relacionado con el retorno seguro, o sea, saber, por ejemplo, a través de medidores, por ejemplo, sensores de movimiento, ver qué escritorios se están utilizando en las oficinas y qué no, si se está cumpliendo, por ejemplo, con los aforos, ¿ya? Y eso se puede detectar, ¿no es cierto?, con estos sensores que se pueden colocar en los escritorios de los espacios.
También, por ejemplo, tener todo un monitoreo respecto a las salas de reuniones o los espacios comunes, ya utilizar la inteligencia artificial en esa materia, ¿no es cierto?, respecto a las salas comunes, las salas de reuniones, o el análisis, por ejemplo, que ocurre con los escritorios. También con esto de las aplicaciones móviles que lo mencioné anteriormente, o sea, tener la posibilidad de, no sé, saber qué comercio hay en los sectores aledaños al edificio donde yo estoy, por ejemplo, una cosa, o por ejemplo saber los niveles del caudal de aire o de la calidad del aire que tiene, por ejemplo, los espacios, porque además estamos trabajando con otras materias, por ejemplo, con la temperatura, los niveles de CO2 que hay en los espacios, que tú también puedes monitorear la plataforma. Entonces, son una serie de materias ya que no tiene que ver solamente con el consumo energético tal cual, sino también tiene que ver con utilizar la tecnología y la inteligencia en general en los espacios y en los edificios, que es un poco el mensaje que quiero transmitir. Aquí quería mencionar un poco la comparativa, por ejemplo, los sistemas BMS, que es lo que hoy día opera en la mayoría de las veces, por ejemplo, en los edificios de oficina. El sistema BMS generalmente es caro de implementar, es un sistema bastante limitado, ya porque tiene mucho que ver con la marca, está muy acotado a la marca, ya, por lo tanto, tiene un control bastante limitado del sistema. Requiere generalmente especialistas, ya no lo puede operar o no lo puede ver otros actores, ¿no es cierto? Generalmente está muy vinculado a los especialistas. Tiene un ahorro parcial de los consumos, hay una toma de datos que no está integrada. No así, por ejemplo, con el sistema IoT, que es lo que estamos trabajando nosotros, que es un sistema súper abierto y fácil de implementar. O sea, nosotros somos los 3 arquitectos y estamos trabajando con esta aplicación que es muy fácil de implementar y lo puede trabajar por ejemplo, el operador, el gestor, etc. O sea, una serie es muy fácil de ver también. También, por ejemplo, puede hacer predicción de escenarios y tendencias, que eso lo vamos a profundizar más adelante. Puede haber predicción, o sea, tú puedes ver tendencias de los consumos, y también tú puedes hacer una gestión no solamente del aparato en sí, que es lo que tiene el sistema BMS, sino, por ejemplo, del consumo eléctrico, de agua, de gas. Yo ya estaba mencionando los niveles de CO2, ya, la temperatura, etcétera. Ya son varias las variables que se puede trabajar con los puntos de medición inteligente en este sistema del IoT. Entonces, ahora les voy a un poco mostrar la plataforma Smart Energy. Esta es la interfaz. Bueno, se trabaja, por ejemplo, se puede diferenciar por organización, por sitios, por puntos de medición. Ahí tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda, puntos de medición de los sistemas de climatización, las calderas, todo eso está ordenado, ¿no es cierto? Y se pueden analizar los consumos de, por ejemplo, diarios, anuales, semanales, mensuales, etc. Se puede trabajar con los valores del kilowatts-hora, por ejemplo, en cuanto a los consumos energéticos, o se puede trabajar con los costos, ya, porque también hay una herramienta que trabaja con los costos y se pueden registrar, por ejemplo, las tarifas que tiene, por ejemplo, la electricidad, las tarifas de agua, las tarifas de gas, etc. Y diferenciado, porque pueden haber tarifas, por ejemplo, por hora, tarifas en ciertos horarios del día, etc. Entonces, todo eso entonces tú puedes tener un análisis de los costos, análisis y también de los consumos, separado, ¿no es cierto?, por estas variables que estamos viendo en la parte izquierda. También tú puedes comparar, por ejemplo, ya, si quieres ver ya cómo está consumiendo mi sistema de climatización en el hotel A y yo quiero comparar con el hotel B. Bueno, también eso se puede
eso se puede hacer de manera fácil, automatizada, y todo eso se va actualizando diariamente con todo lo que entrega los puntos de medición inteligente. Entonces, esta es la plataforma, hay varias herramientas, voy a hablar de algunas que son las que más se diferencian, por ejemplo, de quizás otras plataformas que ya han existido en el mercado o que hay. Pero, por ejemplo, esto, bueno, esta es la principal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los consumos, pero también tenemos el tema de las tarifas y otros. Aquí, por ejemplo, tenemos esta que es la herramienta de medición y verificación, algo que, por ejemplo, no opera en otras herramientas o estas plataformas de estas características. Tenemos, por ejemplo, una herramienta pensada para proyectos de medición y verificación, ya validada por la IVO y disponible para todos los auditores que trabajan con la ISO 50001, y ahí, bueno, funciona y se complementa perfecto con lo que pide, por ejemplo, la ley, en lo que pasa, por ejemplo, ¿no es cierto?, con los edificios públicos o con las empresas de grandes consumos. Aquí, por ejemplo, si es que se va, por ejemplo, a instalar un cambio de luminaria, si es que se va a cambiar la caldera, o si es que se va a hacer cualquier medida de eficiencia energética, bueno, se trabaja con el periodo de referencia y, por ejemplo, el periodo demostrativo de ahorro para poder calcular cuánto es el ahorro, ¿no es cierto?, que se va a tener con esa medida que se está trabajando, o ese proyecto, ¿no es cierto?, de eficiencia energética que se está trabajando. Por lo tanto, te va calculando, por ejemplo, entonces te llega con resultados mucho más empíricos, ¿ya? Y eso es un poco lo que pasa y es lo que pide un proyecto de medición y verificación, que lo que tú calculaste, lo que tú proyectaste, bueno, ver si eso se va cumpliendo o no, ¿no es cierto? Si eso se va cumpliendo, si el contrato ESCO se va cumpliendo, y acá con estos sistemas, bueno, es data mucho más empírica para ir verificando que esos contratos o esos resultados de ahorros energéticos realmente se vayan cumpliendo, y se puede hacer de una manera mucho más ordenada, mucho más rápida. No con las tablas Excel o el monitoreo manual, que es más ineficiente. Otra herramienta que es muy, bueno, es una diferenciación competitiva que tiene esta plataforma, es el motor Centinela, ¿ya? Que bueno, detecta patrones anormales de uso de los edificios, y se pueden ver, por ejemplo, cuando hay fallas del sistema, por ejemplo, si hay una filtración en un edificio de agua, por ejemplo, bueno, al tiro detecta cuando hay cambios radicales del consumo, ya que puede ser de agua, de energía, etcétera, y te permite atacar el problema. Y te pueden enviar notificaciones por correo electrónico, por mensajes del celular. Entonces tú, al saber al tiro, bueno, acá hay un cambio bruto del consumo, bueno, ¿qué pasó? Al tiro tú puedes actuar, ¿no es cierto?, y no esperas que te llegue la cuenta de la luz o la cuenta del agua, por ejemplo, para saber de que tuviste una filtración en una parte del edificio. Entonces, es una herramienta muy interesante, donde permite también mejorar la vida útil de los sistemas, porque obviamente si tú ya sabes que tuvo una falla el sistema o se quedó prendido, ya se les olvidó apagar el sistema a tales horas, bueno, al tiro tú puedes monitorear y puedes ir detectando los patrones anormales y ir atacando los problemas cuando corresponde, ¿no es cierto?, a tiempo, no cuando ya pasa mucho tiempo, ya esto se ve reflejado en las cuentas. Y otra herramienta interesante es los mapas de actividad.
donde se trabajan, se detectan los consumos energéticos, por ejemplo, altos, medios bajos o bajos, ya vinculado a días semanales y a horas. Ya esto se puede conectar un poco con los horarios de trabajo. Ya entonces tú puedes ir detectando cuándo en la semana, en qué hora están los consumos más altos de energía. Y se pueden detectar, por ejemplo, desperdicios operativos, o se pueden tomar decisiones respecto a dónde plantear mejoras al sistema, o dónde pueden haber, dónde se pueden hacer los cambios para realmente disminuir los consumos, ya teniendo, ¿no es cierto?, claridad respecto a dónde están los desperdicios, dónde están los mayores consumos. Bueno, es información súper interesante para poder actuar. Otras cosas, bueno, esta plataforma, como ustedes vieron, está pensada para profesionales de la energía, consultores, gestores energéticos. También lo pueden manipular los responsables de operación y mantenimiento, los gerentes de instalaciones, inmobiliarios, etc. O sea, no es como los sistemas de BMS, como lo mencionaba antes, donde, bueno, tiene que ir el especialista. No, acá se trabaja con... es fácil la interfaz, por lo tanto perfectamente los gestores pueden meterse y pueden ahí detectar cómo le está yendo, ¿no es cierto?, en el edificio que están monitoreando. Lo mismo los responsables de operación y mantenimiento, pueden al tiro ir detectando, bueno, qué es lo que está ocurriendo con el edificio, y, por ejemplo, si quieren automatizar, por ejemplo, los informes, lo pueden hacer para ver cómo está teniendo el rendimiento energético el edificio. Aquí también voy a explicar un poco de cómo es el funcionamiento de estas plataformas de IoT, porque siempre existen preguntas al respecto. Por una parte tenemos todos los medidores inteligentes o los sensores IoT, que pueden ser los sistemas de clima, los sistemas de energía, la ocupación del espacio, los consumos eléctricos de agua, etcétera, ¿no es cierto?, que están en la parte superior. Después todo eso va a un dispositivo de adquisición de datos, ya que es lo que se instala en el edificio, ya que es el DAD, ya que es un hardware que se instala, y ese es el dispositivo que permite entregar toda la información a la nube. Por lo tanto, necesariamente el edificio tiene que tener sensores IoT. Se puede, por ejemplo, subir información manual del edificio, pero bueno, justamente el valor agregado lo entrega cuando hay sensores IoT o cuando hay medidores inteligentes, porque claro, el medidor inteligente le entrega la información al dispositivo de adquisición de datos, todo eso se sube a la nube, y después llega a la plataforma Smart Energy, que es donde nosotros trabajamos con las analíticas, las métricas, y se puede ir detectando, se puede ir haciendo un análisis exhaustivo del comportamiento que está teniendo el edificio en las distintas variables. Bueno, para ir cerrando, tenemos como vinculaciones con las certificaciones de sustentabilidad. Esta, por ejemplo, herramienta podría complementarse perfectamente con el sello Plus Operación, que lo presentó Hernán, ya con los informes o ¿no es cierto?, el monitoreo de la energía o del agua, todo eso se podría perfectamente desarrollar con las aplicaciones de Efficiency. También, por ejemplo, podría ser complementario a la certificación LEED de O+M, de operación y mantenimiento, que también opera muy parecido al sello Club Operación, que funciona en la operación y mantenimiento del edificio, donde también se tienen que hacer informes, donde también se tiene que hacer un monitoreo del desempeño que está teniendo el edificio, ya posterior al mejoramiento, ¿no es cierto?, o a las intervenciones que se quieran hacer en el edificio. También tenemos la plataforma ARC, ya que tenemos un convenio con la plataforma ARC, y cuando se aplica, por ejemplo, a proyectos que trabajan con el sello ARC o con la plataforma ARC, pueden
perfectamente hacer todo el monitoreo con la plataforma Smart Energy, y eso deriva automáticamente en ARC. Por lo tanto ahí hay una simbiosis muy interesante que se puede hacer de manera más automática con la plataforma que tenemos nosotros. También, por ejemplo, en cuanto a los proyectos de medición y verificación, yo ya mencioné que está certificada por la IBU, por lo tanto, aplica perfectamente los gestores o los auditores ISO 50001 o los que se dedican a la gestión energética, a la gestión de energía, ¿no es cierto? Sistemas de gestión energética. Los proyectos de medición y verificación operan muy bien con esta plataforma porque está validada por esta certificación, o esta organización, perdón. Y para terminar, hablar un poco de los beneficios del monitoreo inteligente en edificios. Se tiene ahorros en los consumos energéticos, por supuesto, o sea, está algunos datos, se habla de entre un 10 y un 30% de ahorros energéticos cuando tú, por ejemplo, haces un monitoreo inteligente del edificio y puedes detectar desperdicios energéticos o puedes hacer cambios, ¿no es cierto?, en la operatividad del edificio a partir de este monitoreo inteligente. Se pueden predecir los costos operativos, mejorar el acceso a los datos, que eso un poco ya lo vimos, mejorar la comodidad y el confort de las personas, por supuesto, si es que se está monitoreando el CO2, la temperatura o la calidad del aire interior de manera inteligente, al tiro tú puedes mejorar la comodidad, el confort, principalmente ahora que van a empezar a ver, va a empezar a haber un retorno seguro y esas materias van a tener que, van a ser bastante prioritarias, yo creo, para ese retorno seguro, porque el aire, ¿no es cierto?, la calidad del aire interior tiene mucho que ver con la salud de las personas. Aumento de la vida útil de los sistemas, ya lo mencioné un poco, cuando tú ya detectas los problemas, las fallas de los sistemas cuando corresponde, bueno, eso puede mejorar la vida útil, ya porque vas haciendo las mejoras cuando corresponden. Y al lado hay un gráfico que les dejé de un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción respecto a los beneficios financieros de la edificación sustentable. Y ahí tenemos beneficios muy importantes en el mantenimiento y la operación, en el consumo energético y en el mantenimiento y operación. Por lo tanto, realmente ahí es donde hay que poner el foco. Bueno, para ir terminando les dejo mi correo por si ahí quieren agendar una reunión o quieren profundizar en los temas que se presentaron. Y está en la página web por si quieren ya chequear mayormente las distintas soluciones, no solamente la plataforma Energy, sino también, por ejemplo, las otras que mencioné. Así que eso. Gracias, Emilio, por la presentación. Bueno, ya se respondió la pregunta que fue Hernán. Para ir terminando, gracias a todos los que asistieron, muy buenas las charlas, las presentaciones. Y por último, la presentación se está grabando, así que la vamos a subir al canal de YouTube de Efficience. Pueden también, como decía Emilio, para saber más sobre esta plataforma que es nueva, pueden contactarse con él o también a través de la plataforma. Y Hernán, también agradecerte por haber dado el tiempo y comentarnos más sobre el sello Plus, que bueno, cada vez los que trabajamos en esto lo vemos más presente en los proyectos, así que de seguro también es un tema que va creciendo.